¿Alguna vez te has preguntado si realmente es posible comunicarse con los muertos? Es algo que muchas personas buscan, ya sea por curiosidad, dolor por la pérdida de un ser querido, o la esperanza de encontrar respuestas más allá de la vida. Parece inofensivo, ¿verdad? Pero, ¿sabías que la Biblia tiene algo muy claro que decir al respecto? En Deuteronomio 18, 10-12, encontramos un pasaje que nos habla específicamente sobre estas prácticas. Aunque hoy en día, algunas personas creen que es posible contactar a los muertos o incluso buscar su orientación, ese versículo desafía esa idea. Dios mismo deja claro que estas prácticas no solo son inútiles, sino que son abominables para Él. Si pensabas que la comunicación con los muertos era algo aceptable o incluso seguro, prepárate para una perspectiva completamente diferente. En este vídeo, vamos a desentrañar lo que realmente la Biblia enseña sobre este tema tan controversial. Si alguna vez pensaste que consultar a los muertos o practicar la necromancia es algo inofensivo o incluso aceptable, es importante que reconsideres esta idea. Deuteronomio 18, 10-12 deja muy claro que, lejos de ser una práctica neutral, estas acciones son profundamente desobedientes y abominables para Dios. A menudo, la gente busca respuestas en el más allá, ya sea para encontrar consuelo en momentos de tristeza o para obtener guía cuando sienten que no hay otras opciones. Sin embargo, la realidad es que recurrir a estos métodos puede alejarnos de la verdadera fuente de sabiduría y dirección, que es Dios. Si seguimos por ese camino, podríamos abrir puertas a influencias espirituales que no solo nos desvían del camino correcto, sino que pueden tener consecuencias espirituales muy graves. ¿Te arriesgarías a apartarte de la voluntad de Dios solo por la tentación de obtener respuestas rápidas? Si nos dejamos llevar por estas prácticas, no solo estamos ignorando la guía divina, sino que también estamos vulnerables a las influencias del mal, que nos alejan aún más de lo que realmente necesitamos, una relación genuina con Dios. Al elegir practicar la necromancia o consultar con los muertos, estás tomando una decisión que va más allá de lo que parece superficialmente. No se trata solo de buscar respuestas o consuelo, en realidad, estás poniendo en riesgo tu relación con Dios y abriéndote a influencias espirituales que pueden alterar profundamente tu vida. En Deuteronomio 18, Dios no solo prohíbe estas prácticas, sino que las describe como abominables. Es decir, no son simplemente malas o peligrosas, sino que son algo que va en contra de la santidad de Dios, algo que Él detesta profundamente. ¿Te arriesgarías a poner en peligro tu paz espiritual solo para obtener una respuesta rápida o un mensaje de un ser querido que ya ha partido? Porque esa es la verdadera pregunta. Si optamos por consultar a los muertos o participar en rituales espirituales que desobedecen a Dios, estamos renunciando a la soberanía de Él sobre nuestras vidas. Y lo peor de todo es que, a pesar de lo que muchos puedan pensar, no hay garantía de que cualquier mensaje o comunicación con los muertos sea en realidad algo positivo o seguro. De hecho, las Escrituras nos alertan que estos encuentros pueden ser manipulados por fuerzas espirituales engañosas que no tienen el bienestar de las personas en mente. Por lo tanto, si eliges seguir estas prácticas, debes estar preparado para enfrentar las consecuencias de alejarte de Dios y poner en peligro tu vida espiritual. En lugar de buscar respuestas en lo oculto, Dios nos invita a confiar en Él y buscar su dirección. La promesa divina es que Él nos guiará por el camino correcto, siempre, si seguimos sus mandamientos y confiamos en su sabiduría. ¿Qué dice Deuteronomio 18, 10-12 sobre la comunicación con los muertos? En este pasaje clave, encontramos que Dios claramente prohíbe varias prácticas espirituales, incluyendo la consulta con los muertos. El texto dice, no se hallará entre ustedes quien consulte a los muertos. Esto es una advertencia directa contra las prácticas de necromancia y espiritismo, que en ese entonces eran comunes en culturas vecinas a Israel. Para entender por qué esta prohibición es tan importante, debemos considerar que Dios, en su santidad, desea que su pueblo dependa completamente de Él para guía y sabiduría, no de fuentes espirituales ajenas que puedan desviar su atención y fe. La consulta a los muertos en la época de la Biblia no era simplemente una curiosidad o una búsqueda de consuelo, sino una forma de idolatría. Los pueblos paganos cercanos a Israel creían que los muertos podían intervenir en los asuntos de los vivos, otorgando sabiduría o revelando el futuro. Sin embargo, Dios quería que su pueblo se apartara de esas creencias y se centrara en Él como la única fuente verdadera de revelación y poder espiritual. Además, esta prohibición no es solo una cuestión de evitar prácticas externas, es una llamada a la pureza en la relación con Dios. Al involucrarse con prácticas espirituales que no vienen de Él,
las personas corren el riesgo de caer en engaños y abrir puertas a influencias malignas que pueden llevar a la perdición espiritual. Dios nos enseña que no necesitamos recurrir a los muertos o a las fuerzas ocultas para encontrar respuestas, porque Él está siempre dispuesto a guiarnos si le buscamos con todo el corazón. ¿Por qué Dios prohíbe la comunicación con los muertos? La razón principal por la cual Dios prohíbe la necromancia y otras prácticas ocultas es porque estas acciones son una forma de desobediencia a su voluntad. En el contexto bíblico, consultar a los muertos o involucrarse con el ocultismo es visto como un desvío de la verdadera fe en Dios. En lugar de confiar en su dirección y sabiduría, las personas que recurren a estos medios están buscando respuestas fuera de lo que Él ha establecido como el camino correcto. Dios sabe que el corazón humano es fácilmente engañado, especialmente cuando se trata de temas espirituales. Cuando alguien consulta a los muertos, lo que realmente está haciendo es abrir la puerta a fuerzas espirituales que no están alineadas con la voluntad de Dios. La Biblia enseña que, aunque estas prácticas puedan parecer inofensivas o incluso ofrecer una sensación de consuelo temporal, están profundamente alejadas de la verdad y pueden llevar a las personas a un estado de confusión espiritual. La sabiduría divina que Dios ofrece es suficiente para guiar a las personas en cada aspecto de la vida. Él nos invita a buscarlo directamente a través de su palabra y en oración. Al recurrir a métodos alternativos, como consultar a los muertos, las personas no solo están buscando respuestas en el lugar equivocado, sino que también están deshonrando la relación única que Dios quiere tener con ellas. En vez de depender de prácticas ocultas, Él nos llama a confiar plenamente en Él y en sus caminos. Además, al ser una práctica idolátrica, la comunicación con los muertos pone algo más, ya sea un espíritu o un ser humano fallecido, en un lugar de autoridad que solo debería corresponder a Dios. Esta sustitución de la autoridad divina por una fuerza ajena a Él es un grave error que pone en riesgo nuestra espiritualidad y fidelidad hacia Él. Ejemplos bíblicos y lecciones prácticas. En la Biblia encontramos varios ejemplos que ilustran las consecuencias de desobedecer a Dios en relación con la consulta a los muertos y otras prácticas ocultas. Uno de los más notables es el caso del rey Saúl en 1 Samuel 28. Después de que Dios dejara de hablarle, Saúl, desesperado por recibir orientación sobre la guerra que enfrentaba, recurrió a una médium para que le trajera el espíritu del profeta Samuel. A pesar de que la médium logró invocar a Samuel, la consulta resultó en un mensaje de condena para Saúl, quien ya había sido rechazado por Dios. Samuel le dijo: «El Señor ha hecho lo que dijo por medio de mí, el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David». 1 Samuel 28, 17. Este relato demuestra lo peligroso que es intentar contactar con el mundo espiritual por medios que Dios ha prohibido. Saúl, en su desesperación, eligió una solución que estaba en contra de la voluntad de Dios, lo que solo empeoró su situación. En lugar de buscar la guía de Dios, que ya le había hablado en el pasado, optó por un camino que lo llevó a la condena. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Primero, que intentar comunicarse con los muertos, o recurrir a cualquier tipo de adivinación, no solo es una desobediencia directa, sino que también puede llevar a una mayor confusión y desventura. Segundo, Saúl nos muestra que la verdadera respuesta y guía no provienen de fuentes espirituales oscuras, sino de Dios, quien siempre está dispuesto a guiarnos si lo buscamos de manera sincera. Es crucial comprender que, aunque hoy en día muchos pueden buscar consuelo o respuestas a través de estas prácticas, la Biblia nos enseña que la verdadera paz y dirección solo vienen de Dios. Él no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dado su palabra y su espíritu para guiarnos. Por lo tanto, debemos ser sabios y evitar caer en la trampa de las falsas soluciones espirituales, que solo nos alejan de su voluntad perfecta. En conclusión, la Biblia es clara sobre un tema tan importante como este: la comunicación con los muertos no es algo que debemos buscar ni practicar. Deuteronomio 18, 10-12 nos muestra que Dios prohíbe rotundamente esas prácticas, no porque Él quiera privarnos de algo, sino porque sabe que son peligrosas y que pueden alejarnos de Él. Buscar respuestas en los muertos o en el ocultismo no solo es una forma de desobediencia, sino que abre la puerta a influencias espirituales engañosas que pueden destruir nuestra paz y nuestra relación con Dios. Dios, en su amor y sabiduría, nos invita a confiar en Él y en su palabra. Él no nos deja solos en nuestros momentos de duda o desesperación. Cuando nos enfrentamos a preguntas difíciles o momentos de angustia, Él está ahí, dispuesto a guiarnos y darnos la dirección correcta, si tan solo lo buscamos con un corazón sincero. Por lo tanto, en lugar de buscar consuelo o respuestas en lugares oscuros y peligrosos, debemos recordar que la verdadera paz solo viene de Dios. Él nos ha dado todo lo que necesitamos a través de su Espíritu y su palabra,
y es a Él a quien debemos acudir en busca de sabiduría y dirección. Que no nos dejemos llevar por las tentaciones del mundo ni por las prácticas que nos desvían de su verdad. En lugar de consultar a los muertos, busquemos a Dios, quien es la fuente de toda sabiduría y vida. Su voluntad es perfecta, y es en Él donde encontramos lo que realmente necesitamos: paz, consuelo y respuestas verdaderas.